Muy buenos días, familia. Seguimos aquí en el devocional diario con el Shabbat y las 7 dimensiones del reposo sabático. Y ayer vimos que dentro de los 613 mandamientos que contiene la Torá, el Shabbat es uno de los más importantes que se le ha dado para el pueblo de Israel, para todo creyente. Y ayer hice una pregunta, ¿recordáis? Si el Creador guardó el Shabbat siendo el primero en hacerlo, allí en Génesis 2, entonces Adán guardó el Shabbat y sus descendientes guardaron también el Shabbat, y vimos que sí, que el Creador guardó el Shabbat después de la creación y que cuando creó a Adán y a Eva ellos también guardaron Shabbat, ya que no podían estar trabajando el séptimo día. Por tanto, ellos guardaban Shabbat, al igual que también Yeshua incluso lo hizo, y en una ocasión hasta declaró que él era el Señor del Shabbat. En Adán y Eva tenían su trabajo, recordáis, debían cuidar del huerto del Edén, pero cada viernes al caer el sol ellos debían buscar solamente la comunión con su Creador. Y después de ellos vinieron los antiguos patriarcas como Noé y luego hasta Abraham y algunos más, y todos ellos tenían en común que guardaban el Shabbat. Lo hacían igual como Adán y Eva lo hacían. En aquellos momentos no había una Torá escrita, un mandamiento escrito, pero sí que había un mandato que Yeshua mismo seguramente les habría dado a Adán y Eva directamente, y eso oralmente pasó generación a generación. Y llegamos ya al momento en que el Eterno se crea un pueblo para sí mismo, como dice la Escritura, que es Israel, el pueblo de Israel, el cual hay un momento en el cual llega a Egipto, y después de casi 400 años, más bien 350 años de esclavitud, en total fueron 425, contando la generación de José, pero cuando José muere, dice la Escritura que aparece un faraón nuevo que no lo conocía y ese oprimió al pueblo, así que hubieron como unos 350 años de esclavitud aproximadamente. Y mientras José gobernó estuvieron en paz, pero al morir ese faraón los esclavizó, y así es como ellos tuvieron que sufrir hasta que el Eterno decide sacarlos con señales, con prodigios de esa tierra de esclavitud. Y así es como pasa con nosotros también a veces, ¿verdad? Venimos del mundo, venimos al Señor, venimos llenos de cargas, de pecados, de ataduras que nos son quitadas mediante la obediencia cuando venimos al Señor, pero hay algo que no se nos enseña cuando vamos a la iglesia, a la mayoría no se nos enseñó, y es a guardar el Shabbat. El pueblo de Israel salió de Egipto cuando fueron liberados por el Eterno y cruzan el Mar Rojo entrando en la zona de Madián, camino del Sinaí, camino de la liberación total mediante la entrega de la Torá que les fue dada por medio de Moisés. Y curiosamente, antes de eso, el pueblo llega hasta el desierto de Sin, que estaba muy cerquita del monte Sinaí, y allí el pueblo de Israel fue donde se escogió ese lugar, el Padre, para que aprendieran a guardar el Shabbat, allí en el desierto de Sin. Fue ese el primer lugar donde Israel recibe la orden divina de guardar el Shabbat, después de otro gran prodigio que fue cuando cayó por primera vez el maná. Y ellos tenían que recoger el maná cada día, pero se les da una orden, una instrucción, que es recoger doble porción para no trabajar en Shabbat. Así que por medio de ese milagro Dios les va a enseñar también un principio poderoso del Shabbat, que es el descanso, el reposo, el no trabajar, el no cocinar en ese día de Shabbat. Éxodo 16:23 dice: Moisés les respondió al pueblo de Israel: esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es día de reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir, y todo lo que sobre guardadlo para mañana. Así que ahí ya la orden, desde la primera vez que se les enseña a guardar el Shabbat, es que debían de cocinar el viernes, el día anterior, doble porción para el viernes y para el sábado. Por eso le llamamos actualmente el viernes el día de preparación de Shabbat, porque es un día donde se cocina doble, donde se hace más limpieza, donde se prepara todo para que el día Shabbat, viernes al anochecer, al caer el sol, ya haya cero tareas que hacer domésticas y poder estar en esa actitud más espiritual, más de reposo.
Eso, si miramos de dónde venía el pueblo de Israel, de esa esclavitud, tuvo que ser un choque emocional, un choque mental brutal, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, un pueblo que venía con mentalidad de esclavitud, ya que Faraón nunca les dio comida si antes no se la ganaban con el sudor de la frente, y tenían que trabajar arduamente allí con el tema de los ladrillos y todo lo que hacían para las pirámides de Faraón, ¿verdad? Ahora, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob se les revela y les va a dar comida gratis por 40 años. Imaginaros qué choque mental, todo lo contrario de lo que Faraón hacía, ¿no? Y lo único, eso sí, que el Eterno le requiere a su pueblo Israel es la obediencia a sus mandamientos. Y el primero que aprenden a guardar y a obedecer, curiosamente, es el Shabbat, donde el Señor les dice: no debéis de trabajar en tareas domésticas, no tenéis que recolectar el maná, debían permanecer reposando, debían aprender a buscar esa comunión íntima con el Eterno Dios de Israel, del cual ellos conocían y sabían allí en Egipto cuando estaban en la esclavitud, pero solo, como dice la palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto, ¿no? Como dijo Job. Eso pasó con el pueblo de Israel también en esta ocasión. Y bueno, ese momento en que llegan, después de estar en ese desierto de Sin, ya a la siguiente jornada llegan al Sinaí, al monte Sinaí, y allí es donde Dios les da a Israel, mediante Moisés, los 10 mandamientos, ahí en el monte Sinaí, y en esos 10 mandamientos está el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, lo que llamamos el Shabbat. Éxodo 20, del 8 al 11, nos lo recuerda y dice: recuerda el día del Shabbat para apartarlo para Elohim tu Dios. Tienes 6 días para laborar, para trabajar, hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat, es día de reposo para Yud-Hei, Vav-Hei, tu Dios, tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, ni tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad, porque en 6 días Yud-Hei Vav-Hei, el Eterno Elohim, hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el séptimo día él descansó, y por esa razón Yahweh bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Así que ahí vemos una enseñanza poderosa y cómo el Eterno, a través de Moisés, conecta el Shabbat para el pueblo de Israel con el Shabbat primero que guardó nuestro Padre Celestial para darnos ejemplo. Y claro, desde Génesis hasta Éxodo 20 hay toda una serie de libros en la Escritura, Génesis, un montón de capítulos en los cuales todos los personajes que estuvieron ahí y que estaban en perfecta conexión con el Eterno también guardaban el Shabbat. Y bueno, si te enseñaron, hermano o hermana, a guardar el domingo, como a la mayoría de los cristianos nos lo enseñaron, pues tienes una tarea, si no la has hecho ya, que es la de buscar la verdad que te hace libre. Debes llegar a entender que hay 10 mandamientos dados por el Eterno para su pueblo, que no son para el pueblo judío, que son para todo su pueblo, para todos aquellos que se consideran hijos, hijas del Dios vivo, del Dios eterno. Y dentro de esos 10 mandamientos, es incoherente pensar que Dios anula uno, ¿verdad? Y que los otros 9 están vigentes, porque si fueran mandamientos para el pueblo judío, entonces tú puedes robar, mentir, matar, etcétera, porque es para el pueblo judío. Pero no, nos enseñaron que eso sí es para los cristianos, para los creyentes, entonces o todo o nada. Aquí hay algo que no cuadra, por eso tienes una tarea de buscar la verdad, de indagar, de pensar con tu cabeza, más allá de los argumentos que te enseñaron dentro del mundo cristiano. Y da igual quién te lo enseñó, por mucha fama que tuviera el maestro bíblico o el pastor que te enseñó, realmente lo que vale es la verdad, que es Yeshua. Y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que debemos llegar a entender que el Shabbat es el verdadero día bíblico de descanso, de reposo, no es el domingo. Si guardas ya el Shabbat, debes incluso aprender a guardarlo como el Eterno estableció que se debía hacer, y para eso
vamos a ver a partir de mañana 7 dimensiones espirituales que te llevan a una dimensión espiritual del reposo sabático. No solo en lo carnal, en lo natural, debemos aprender un poco más acerca de cómo el Eterno diseñó el Shabbat para su pueblo Israel. Porque a veces pensamos que Shabbat es, bueno, pues no cocino, no hago ningún tipo de trabajo, hago mi descanso, me levanto muy tarde de la cama, me pongo delante de un televisor, allí tranquilamente en el sofá, me voy en verano a la playa, en invierno a un paseo, lo que sea, ya está, y cuando se acaba la noche se acabó el Shabbat. Eso no es un Shabbat, eso es andar en la carne en el Shabbat, así de fácil. Realmente el Shabbat tiene una dimensión profética y espiritual de reposo sabático y tenemos que aprender cómo el Eterno lo diseñó. El problema es que eso tampoco nos lo han enseñado en la Iglesia cristiana y no se enseña mucho tampoco hasta cierto punto dentro de las raíces hebreas. Así que vamos a indagar un poquito más y vamos a aprender cómo guardar el Shabbat de una forma más bíblica, digamos, más espiritual también, y que pueda traer y reportarte más bendiciones, más beneficios que simplemente reposar y no hacer nada durante ese día. Así que mañana iniciamos con estas 7 dimensiones. Que el Señor te bendiga hoy. Shabbat, Shalom para ayer, pero como hoy ya es domingo, hoy no es día de reposo, hoy es primer día de la semana y por lo tanto hoy puedo decirte que tengas un Shalom perfecto, una bendición, una paz perfecta, y el próximo viernes por la tarde sí que podremos decir Shabbat Shalom. Bendiciones a todos. Shalom.